titulares. A 2 días de que se posesione Daniel Noboa, aún no tiene su gabinete completo. Construye cuestionó el pacto entre Revolución Ciudadana, ADN y los socialcristianos. Más de 150 armamentos fueron decomisados por la Marina de Galápagos. Y en los deportes, Ecuador recibe a Chile en un juego polémico debido a lo sucedido en las eliminatorias pasadas. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Aquí iniciamos Noticias Oro Mar en su primera emisión. La Corte holandesa rechazó el intento de Ecuador de anular un laudo arbitral que mantiene desde el 2018 tras la disputa contra Chevron y Texaco. Pedro, buen día. Hola, ¿qué tal, Katy? Entre otros temas, también les contamos que tras el deceso del asesino confeso de Abigail, las autoridades han comunicado que las investigaciones continuarán y que de hecho se presume que hay más víctimas. Aquí iniciamos. Entre las prioridades de la bancada correísta está tramitar el pedido de amnistía a Ricardo Patiño, ex canciller del gobierno de Rafael Correa. Una vez definidas las 15 comisiones legislativas y de que el correísmo consiguiera 6 presidencias, ya se empiezan a definir prioridades, entre ellas darle tratamiento a la amnistía de Ricardo Patiño, ex canciller del gobierno de Rafael Correa. Cabe recordar que este pedido se quedó en la asamblea disuelta. El Consejo de Administración Legislativa calificó la solicitud y debe ser tratada en la Comisión de Garantías Constitucionales. Hay que recibir todo lo que nos ha llegado y tenemos obviamente que darle viabilidad. No podemos nosotros detener, paralizar o dar, en este caso, una opinión previa cuando eso no solamente lo decide la presidenta de la comisión, sino todo el órgano colegial. Entonces, sí, hay una amnistía a la cual se acogió el compañero Ricardo Patiño, está por ser tratada en la comisión, esto lleva todo un proceso dentro de la comisión, pero a la larga esto pasa al pleno de la Asamblea Nacional y es allí donde obviamente veremos si existen los votos o no para esas que están todas las amnistías que tenemos por tratar dentro de la comisión. Y es que justamente en esta comisión el correísmo tiene 4 representantes. Recordemos que Patiño está asilado en México desde el 2019, ya que fue procesado por el delito de instigación, aunque su llamado a juicio ha quedado en el limbo porque no puede ser enjuiciado en ausencia. Anaí Vélez, Noticias Oro Mar. Y posterior al acuerdo entre algunas bancadas para la designación de las comisiones legislativas, las reacciones generadas por la inconformidad debido a la ausencia de una u otra delegación marcó esta primera sesión de esta nueva asamblea. El acuerdo de la nueva mayoría de la Asamblea, conformada por el correísmo, Partido Social Cristiano y ADN, logró la integración de las 15 comisiones legislativas. Esto generó reacciones inmediatas por parte de Construye, quienes rechazaron que se haya excluido su bancada de ciertas delegaciones. Este es un pacto oscuro, lo hemos denominado la aplanadora y que va a perjudicar al país si es que de repente el presidente Noboa directamente no reacciona. El presidente Kronfeld hemos tenido la buena voluntad del diálogo, nosotros eso es importante, nos ha aperturado el diálogo, pero lamentablemente existen ya estos acuerdos entre 3 fuerzas políticas y... Por lo demás, nosotros nos ratificamos y nos mantenemos en el punto. Líneas rojas, no vamos a votar con los señores de la Revolución Ciudadana, somos respetuosos de ellos, evidentemente son seres humanos que están en nuestra misma asamblea, de manera que lo que tenemos es diferencias políticas, no personales. Las comisiones de Justicia, Régimen Económico, Desarrollo Económico y Fiscalización son las mencionadas por el movimiento político, quienes resaltan el trabajo realizado del ex asambleísta y líder del partido, Fernando Villavicencio, quien se destacó sobre todo por fiscalizar. Bueno, nosotros como bancada de Movimiento Construye no necesitamos ni un cargo ni un puesto, sino causas. Estamos en las diferentes comisiones, casi cerca de un 50% estamos como miembro, y que nos llama la atención que las comisiones muy necesarias e importantes, en donde Fernando Villavicencio permanentemente, aparte de presidirla, ayudaba a asesorar a los otros miembros que era de Justicia y Fiscalización que presidió. No hay nadie de esta comisión por parte del Movimiento Construye.
Construye, de haber logrado la segunda minoría en la Asamblea Nacional, pasó a ser una de las bancadas con menos legisladores, tras la salida de algunos de sus miembros, quienes pertenecían a la alianza con Gente Buena. William Zambrano, Noticias Oromar. La designación de magistrados a la Corte Nacional de Justicia sigue acumulando cuestionamientos. La última resolución exige a los postulantes repetir las pruebas de confianza. El concurso para designar a jueces de la Corte Nacional de Justicia sigue en su camino pletórico de vericuetos y de acciones extrañas. Hace pocas horas, el Pleno de la Judicatura resolvió que los 95 postulantes a magistrados repitan las pruebas de confianza, siendo este, hasta ahora, la última piedra de una serie de tropezones por los que ha tenido que atravesar esta selección. Los problemas de compatibilidad entre los sistemas de la Judicatura y la empresa que se contrató para esta fase tuvieron su epílogo trágico. Tomando en cuenta la normativa vigente. Dos vocales de la Judicatura expresaron su oposición a esta decisión, ya que consideran que la misma deslegitima el concurso. Algunos colegios de abogados han rechazado el concurso, incluso han solicitado que se vuelva al principio. El experto jurídico André Benavides apunta sus cuestionamientos a quienes están detrás de estos cargos. Hay un claro interés político. Y es que no hay puntada sin dedal, ya que todos los hechos conllevan a que esos puestos vayan a ser llenados por afines a organizaciones políticas cuyas figuras están inmersas en juicios o investigaciones. De lo que se trata entonces sería de liberarlos de toda culpa. Faltan 2 días para que Daniel Noboa se posesione como presidente del Ecuador y hasta el momento ha nombrado a 7 ministros de su gabinete económico. Sin embargo, aún faltan figuras pendientes para los ministerios de Trabajo, Telecomunicaciones, Inclusión Económica y Social, así también la designación del presidente del Directorio de Coordinación de Empresas Públicas y a los directores del SRI y la aduana, que tienen cargo de ministros. Inversionistas extranjeros aseguran que el financiamiento que debe realizar el presidente electo Daniel Noboa para el gasto y deuda pública en su gobierno supera los $10.000 millones. Para financiar el abultado gasto público y pagar la deuda pública, el gobierno del presidente electo Daniel Noboa tendrá que contratar una nueva deuda o créditos externos por $10.500 millones en 2024. Esto es 3 veces lo que gasta el Estado en educación en un año, según la proyección del Banco Británico de Inversiones Barclays. Por lo que Jorge Calderón, analista económico, sugiere lo siguiente. En lo concerniente a los pagos que el próximo gobierno tiene que realizar es bastante espeso, un poco claro. Tiene una situación de ingresos que van a verse disminuidos el próximo año, ya no contará con las contribuciones fiscales producto de la reforma del 2021. Si es que hasta el 31 de agosto del 2024 se ejecuta lo del ITT Yasuní, a partir de septiembre ya no contaría con los recursos derivados de la exportación del petróleo que se explote en ese campo. O sea, ante esa situación de déficit que va a presentar, tiene que ver de dónde saca el dinero para hacerlo. Para Calderón, Noboa debería tomar alternativas para tener margen económico en su gobierno, donde el riesgo país bordea los 2.000 puntos. Las alternativas, no todas con la misma temporalidad para conseguir los resultados. Por ejemplo, se habla de una reforma tributaria en la que busca hacer distinto a lo que otras veces se ha hecho, que es bajar impuestos. Es ajustar el gasto. Ajustar el gasto, por ejemplo, focalizando subsidios. Otra opción es que reduzca el gasto. Esto es, se haga más eficiente el tamaño del Estado, pero choca también con lo mencionado hace un momento, que es que están dispuestos a hacer esas reducciones. Otra opción que da Calderón para cubrir ese gasto importante que necesita el país son las reservas internacionales o la deuda interna con el IES. Podría ser es que los vencimientos que pudiese existir de la deuda interna del IES los renueva automáticamente, como lo hizo Lazo a mediados de este año, y ya no paga, sino que le sigue intereses al IES, ya no recibe el dinero tampoco, simplemente los está renovando, pero ya más dinero del IES es imposible sacar. El experto económico sugiere 3 vías donde se debe enfocar el gobierno de Noboa para tratar de cubrir o generar vías de financiamiento para tener margen de maniobra en el 2024 y no caer en default.
Un ajuste agresivo del gasto público, buscando que se pueda reducir en la cantidad necesaria para poder direccionar recursos. Dos, buscar alternativas de financiamiento con las multilaterales, que va a ser muy reducido, y pondrá a prueba la mayoría legislativa en el caso que le pidan reformas para hacer. Finalmente, el economista para la región andina del Banco Británico Barclays, Alejandro Arreaza, indicó que si el equipo económico de Noboa se mueve rápido, podría conseguir $600 millones en este año por parte del Fondo Monetario Internacional de una línea rápida de financiamiento para desastres naturales y un volumen similar para el 2024. El presidente electo Daniel Noboa ha dicho que tocará fibras sensibles de grupos de poder enquistados por años en corrupción. Pero sorprendentemente ha llegado a acuerdos con quienes le tienen que responder al país por un sinnúmero de casos de corrupción. Algunos están exiliados y otros con estatus de prófugos. No hay necesidad de decir sus nombres. Ya el pueblo sabe quiénes son. De allí que nos preguntamos si es que el presidente Noboa tendría la calidad moral y la frente en alto para decir que no gobernará con corruptos. Ojalá que sea otro de sus primeros exabruptos, como el que dijo en el exterior, que desconocería algunas deudas que llevarían al país a un default. Por esto, presuntamente, volvió a subir el riesgo país. ¿Serán errores o serán estrategias? Esperemos sea lo segundo. En todo caso, los ecuatorianos tenemos la esperanza de que este sería el principio de un cambio de rumbo para el Ecuador. Esperamos que el nuevo mandatario no nos defraude, como lo han hecho los presidentes anteriores. Amigos televidentes, vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más noticias. Analizaremos cómo avanza el estudio del salario para el año 2024. Ya volvemos. Estamos de regreso para contarles que el sueldo básico que regirá en 2024 aún no ha sido fijado. Los montos que proponen empleados y trabajadores distan mucho entre sí. El salario básico unificado para 2024 parece estar lejos de ser definido mediante acuerdo. Como era de esperarse, en la primera reunión oficial entre trabajadores y empleadores no hubo consenso, por lo que se suspendió y sería retomada el martes 21 de noviembre. Los trabajadores se mantienen en que el sueldo básico debería equipararse al valor de la canasta vital, que en octubre de 2023 cerró en $552, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Por su parte, los empleadores proponen una subida de $4.12 y basan sus cálculos en la metodología establecida en un acuerdo ministerial de octubre de 2020, expedido por el Ministerio de Trabajo, cuya fórmula conlleva parámetros técnicos de un estudio del Banco Mundial. Así lo expresó el sector en un comunicado, donde detalló aspectos que, a decir de sus representantes, se deben tomar en cuenta, como el hecho de que solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado, o que el salario se ha incrementado en 165% y el empleo adecuado se ha reducido en un 18%. Además, que el ingreso familiar mensual alcanza los $840, mientras que la canasta básica familiar llegó a $784. De igual manera, los empleadores indicaron que no recibieron el informe sobre la generación de empleo como resultado de los últimos incrementos y que fue solicitado al Ministerio de Trabajo el pasado 9 de noviembre. Lo cierto es que la segunda reunión está prevista para el 24 de noviembre, fecha en que Daniel Noboa ya estará en funciones como presidente del Ecuador, por lo que si empleadores y trabajadores no llegan a un acuerdo, el nuevo gobierno a través del Ministerio de Trabajo fijará el nuevo salario. Tania Loor, Noticias Oromar. Paola Roldán, la mujer que busca la legalización de la eutanasia, intervino en la audiencia concedida por la Corte Constitucional. En la diligencia se receptaron 16 intervenciones y se espera que la Corte emita su pronunciamiento en los próximos días. Lo que vivo es doloroso, solitario y cruel. Sin embargo, no vengo a exponerme hoy para que me tengan lástima. Eso sí sería injusto
y revictimizante. Con estas palabras, Paola Roldán abrió un debate histórico para el país, la despenalización de la eutanasia. Ella padece de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad rara y sin cura que destruye las células nerviosas que controlan los músculos que permiten movimientos involuntarios. Durante la diligencia, les explicó a los jueces de la corte por qué hace este pedido. Yo he conocido lo que es vivir una vida intensa, una vida profunda, una vida amplia y colorida. He vivido una vida plena y sé que lo único que merezco es una vida y una muerte con dignidad. Estoy aquí como Paola, pero en realidad soy cientos y cientos de voces que hoy salen del silencio y se muestran junto a mí. Quien también intervino fue el padre de Paola, quien expuso que es creyente en Dios, pero pese a eso está de acuerdo con su hija. Porque estoy convencido que Dios no propicia, ni peor la Iglesia Católica, una vida sadomasoquista en la cual la persona sufra a tal extremo que cualquier padecimiento sea justificable. Y desde el lado jurídico participaron algunos abogados, entre ellos Felipe Rodríguez, quien también apoyó el pedido de Roldán. A inyecta por vía intravenosa un químico AB, provocándole la muerte. Solo el derecho puede determinar si esa conducta es un homicidio doloso, un homicidio culposo, una pena de muerte para los estados que lo reconozcan o una muerte asistida, como pedimos hoy que se reconozca. Los sentidos humanos, entonces, nos permite percibir eventos exteriores, pero el derecho explicarlos. Ahora, en concreto y al caso presentado por Paola Roldán. En las categorías dogmáticas del delito, y sobre esto me sustentaré, tenemos una conducta típica, antijurídica, culpable, pero fundamental y punible. Si falta uno solo de esos elementos, uno solo, ya no existe delito. Con este pedido se busca declarar la inconstitucionalidad del artículo 144, que habla del homicidio e indica que la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Además, para dar paso a la legalización, debe basarse en 3 requisitos. Declaratoria libre y voluntaria de la persona que quiera practicarlo. No pueden decidir terceras personas y deben padecer un intenso dolor y sufrimiento emocional por una enfermedad de lesión grave e incurable. Ahora el juez ponente Enrique Herrería deberá presentar un proyecto de sentencia para que el Pleno de la Corte lo apruebe o lo niegue. Pero de aprobarlo sería un hecho histórico. Ecuador se convertiría en el 8º país donde la eutanasia es legal. Anaí Vélez, Noticias Oromar. La Policía Nacional y la Fiscalía en Cuenca continuarán con las indagaciones en torno al caso de la joven Abigail tras la muerte de su presunto asesino. Esto fue lo que pasó con Ruth Abigail Suplihuicha Carchi, de 19 años, según la Policía Nacional y Fiscalía de la SUAY. El 8 de octubre de 2023 fue vista por última vez. 2 días después fue reportada como desaparecida. Se conoce que Abigail fue victimada el día 8 de octubre, así su desaparición, en el sector en donde se encontró su cadáver, puesto que habían tomado un bus de la cooperativa Circa de ese día desde el terminal terrestre de aquí de la ciudad de Cuenca y se habían dirigido supuestamente a la ciudad de Azogues y se pudo verificar que efectivamente ellos se bajaron en el sector de Ayancay y habían estado en un evento que estaba desarrollándose, esto es, en una competencia de motocross. El 29 de octubre continúa Leonardo Amoroso. Fiscalía consiguió imágenes del sujeto que vio por última vez a la joven universitaria. El miércoles 15 de noviembre se conoció la identidad del principal sospechoso, segundo Federico Carlos Sama Espinosa. Había ingresado un chip el día 11 de noviembre en el celular que pertenecía a Abigail y del reporte telefónico que se recibió el 15 de noviembre recién se pudo obtener la identidad de la persona que fue procesada. En esa virtud, la Fiscalía procedió conjuntamente con la policía, con DINASED, a la aprehensión de este ciudadano. La pregunta es,
¿Por qué tuvo que pasar todo ese tiempo para dar con el asesino confeso de Abigail? Nos ha tomado tiempo, sí. ¿Por qué? Porque la situación es levantar información de una persona que en algún momento no pretendió dejar huellas de por dónde salía. Porque dentro de un proceso investigativo hay que tener muchísima prudencia. Otra de las interrogantes es, ¿qué pasará con el caso? Sabiendo que el único procesado fue hallado sin vida el sábado 18 de noviembre en la cárcel de Turi, se presume un suicidio. Sin embargo, la Fiscalía solicitará audiencia para establecer la vigencia o no de la acción penal y fundamentalmente para garantizar la reparación integral de las víctimas colaterales. Es decir, las investigaciones podrían continuar entre las razones por lo encontrado en el domicilio de Carlos Sama. Se encontraron varias carpetas de algunas personas, de algunas chicas que inclusive pertenecían a la provincia del Oro. De inmediato la policía puso conocimiento de su par allá en la provincia del Oro, así como la Fiscalía, sobre este particular para que se aperture una investigación y se determine si es que efectivamente estas personas que corresponden a las carpetas fueron o no víctimas de alguna situación de esta persona. Al presumir que hay más víctimas. Amigos televidentes, es momento de una pausa comercial. Pedro, amigos, al volver estaremos revisando las increíbles imágenes de un carguero que fue capturado en Oriente. También estaremos conversando con la asambleísta Ana Galarza del movimiento Construye sobre los acuerdos legislativos y la postura de este movimiento político. Ya regresamos. Ecuador y la Agencia de Unión Europea Policial Europol firmaron un acuerdo de cooperación en seguridad. El acuerdo interinstitucional contempla operativos conjuntos. El ministro del Interior y la Agencia Europea de Seguridad Europol suscribieron este 20 de noviembre un acuerdo de trabajo para cooperar en materia de seguridad. Con esto, Ecuador se integra a una red de países que colaboran entre sí en la lucha contra varios delitos. Este evento marca un hito en el fortalecimiento de nuestras relaciones bilaterales en materia de seguridad. Reconocemos que el crimen organizado, el narcotráfico, la minería y el terrorismo constituyen las principales amenazas para nuestra seguridad, puesto que ahora el accionar de los grupos de delincuencia organizada, GDO, pone en peligro no solo la seguridad ciudadana, sino también nuestros valores fundamentales, el medio ambiente y el ejercicio pleno de los derechos. Según indicó la cartera de Estado, el acuerdo integra al Ecuador en una red de países de la Unión Europea y de Latinoamérica. Chile, México, Brasil y Colombia forman parte de la cooperación. La firma de este acuerdo legal implica un compromiso por parte de Ecuador, en particular de nuestra querida Policía Nacional, para establecer una red de asistencia técnica recíproca en términos policiales. Esto facilitará el intercambio de información, buenas prácticas, operaciones conjuntas y entrenamiento policial, entre otros aspectos. En este contexto, Ecuador considera a Europol como un aliado estratégico, ya que desempeña un papel fundamental en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Este primer acuerdo permitirá a la Policía Nacional contar con un oficial de enlace policial en Europol, La Haya, Países Bajos, intercambiar información, buenas prácticas y el uso del sistema informático Siena, realizar operativos conjuntos contra la delincuencia organizada, obtener un posicionamiento geoestratégico e ingresar a una red de trabajo en la Unión Europea. El auge del crimen organizado en Ecuador ha llevado al país a atravesar una ola de violencia sin precedentes, pues la tasa de homicidios en los últimos 5 años pasó de 5,8 a 25,62 por cada 100.000 habitantes, y este año puede terminar en 40, lo que le situaría entre los países más violentos de Latinoamérica. Katia Mero, Noticias Oromar. A partir de este lunes, refugiados pueden aplicar al programa de movilidad segura en Ecuador. Este proceso no es para los ecuatorianos que planean migrar.
Desde este lunes 20 de noviembre, ciudadanos de 5 nacionalidades pueden aplicar al programa Movilidad Segura en Ecuador, mismo que les permitirá encontrar vías legales para viajar a Estados Unidos y a otros países. Según un comunicado emitido por el Departamento de Estado estadounidense, estas oficinas agilitarán el procesamiento acelerado de refugiados y de diversas oportunidades humanitarias y de empleo. En este contexto, el pasado 19 de octubre, el gobierno de Estados Unidos anunció que abriría una oficina de movilidad segura en Ecuador, como las que funcionan en Colombia, Costa Rica y Guatemala. En la primera fase, los servicios de esta oficina darán prioridad a los ciudadanos cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos y colombianos que se encuentran presentes en el país desde el 18 de octubre de 2023 o con anterioridad. Katia Mero, Noticias Oromar. La empresa pública Segura EP de la Municipalidad de Guayaquil anunció el inicio de la convocatoria para los interesados en formar parte de los 700 nuevos agentes de control de la ciudad. Los postulantes deberán registrarse para una preselección desde el 23 al 29 de noviembre. La segunda fase del registro será el 30 de noviembre y tendrá 5 etapas de selección que concluirán el 9 de febrero de 2024. Desde la gerencia de esta empresa pública se indicó que los trámites de este proceso son gratuitos y transparentes, además de estrictos, para seleccionar a los mejores elementos de control y vigilancia en el espacio público. A esta hora de la mañana vamos a conversar con la asambleísta Ana Galarza del Movimiento Construye para conocer cuál va a ser la postura de este movimiento político, ya que no son parte de la mayoría. Muchísimas gracias, mi querida asambleísta, por mantener esta conversación con Noticias Oromar. El presidente Daniel Noboa tenía 2 opciones para lograr esa mayoría legislativa en la Asamblea Nacional. La una era con la Revolución Ciudadana y la otra posibilidad con Construye. Por esa posición o postura radical de Construye es que no son parte de la mayoría legislativa. Buenos días, asambleísta. Muy buenos días, un gusto saludarles. Soy la abogada Ana Galarza, asambleísta por la bancada de Construye, siguiendo el legado de Fernando Villavicencio. Bueno, usted bien lo ha señalado, el presidente Daniel Noboa eligió hacer una mayoría con el correísmo. Obviamente este es un proceso democrático. También tenía otra opción con hacer una mayoría con el resto de fuerzas políticas que tiene el país, donde obviamente Construye como la segunda fuerza política al interior de la Asamblea Nacional se encontraba. Y sin embargo de ello, el presidente decidió tomar un poco más la línea del socialismo del siglo XXI. Justamente por eso el riesgo país, una vez que el presidente anunció su pacto con el correísmo, se disparó. Y es lamentable para la economía del Ecuador esa situación, ya que al presidente elegir unirse al correísmo, los multilaterales, las instituciones económicas internacionales, no tienen confianza en financiar proyectos en el Ecuador. Y por eso es que no vamos a poder tener buenas condiciones de acceder a recursos económicos para reactivar la economía del país. Esto por la decisión que tomó el presidente. Nosotros lo habíamos advertido, a él no le interesó esas advertencias y ahora el riesgo país del Ecuador está por los cielos. Eso se traduce en intereses súper altos para nuestro país, en plazos súper cortos para nuestro país, es decir, condiciones económicamente desfavorables para el Ecuador. Ya le habíamos advertido que también iban a buscar impunidad para miembros de las bandas delictivas políticas. Ayer nomás ya la asambleísta Paola Cabezas anunciaba que iban a buscar la amnistía para Ricardo Patiño. Eso ya se conocía, y aún así al presidente no le interesó escuchar estas advertencias. A propósito de aquello, Construye estaba interesado en formar o pertenecer o ser miembro de esta comisión que justamente va a tramitar la amnistía para Ricardo Patiño. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lograron acuerdos con el presidente? ¿No hubo ninguna conversación o no hubo ningún acercamiento para lograr que ustedes también formaran parte o presidieran alguna de las comisiones que son claves, entre ellas la de fiscalización y también la de justicia? Nosotros sí estamos en la Comisión de Garantías Constitucionales. No está nuestro compañero Paul Buestán. Pero no tienen, no tienen curules que son decisivos o importantes para tomar decisiones en estas comisiones. No son mayoría. No podíamos ser mayoría en ninguna comisión, matemáticamente era imposible. No tenemos el número suficiente de asambleístas para constituir mayoría en las comisiones.
Claro, por ejemplo, a mí me pusieron en la comisión que yo anhelaba. Yo quería estar en la Comisión de los Derechos de la Niñez. Yo soy psicóloga, soy abogada, tengo el perfil para esa comisión. Es una comisión noble, es una comisión preciosa. Claro, pero ¿ustedes recibieron llamadas telefónicas para recibir votos a cambio de impunidad? Usted está hablando del Consejo de Administración de la Legislatura. Bueno, más allá de que Construye quiera estar en el Consejo de Administración de la Legislatura, la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que cada una de las bancadas tiene derecho a tener una vocalía en el CAL. Entonces, no es una aspiración antojadiza de la bancada de Construye, es algo que establece la ley. Entonces, nosotros mocionamos en nombre de nuestra compañera Amy Gende para que pueda ser la tercera vocal del CAL por un tema de género. Como usted sabe, tiene que haber alternancia. Ya el presidente de la Asamblea es hombre, pues la vicepresidenta debe ser mujer, el segundo vicepresidente hombre y así sucesivamente, hasta completarse los 4 vocales del Consejo de Administración de la Legislatura. Pero claro, nuestra compañera recibió una llamada de una asambleísta de la Revolución Ciudadana de Santo Domingo que nos pedía cosas que para nosotros es imposible votar. ¿Cómo cuáles? Y por ponerle un ejemplo, que votáramos a favor de las propuestas de la Revolución Ciudadana. Y no podemos hacer eso, porque sabemos cuáles son las propuestas de la Revolución Ciudadana. ¿Cuáles son estas propuestas, asambleísta? Bueno, empezando desde que votemos por sus candidaturas a la vicepresidencia o a las vocalías del CAL. También se incluyen los temas de juicios políticos que han planteado. No podemos hacer eso. O sea, la Revolución Ciudadana puede mocionar, puede presentar, pero en los temas con los que nosotros no nos encontramos de acuerdo, no vamos a votar a favor de esas mociones. Y es justamente lo que a nosotros nos caracteriza, que nosotros no estamos en la Asamblea Nacional en una aspiración de espacios de representatividad. Nosotros estamos en la Asamblea Nacional para actuar en coherencia y consonancia con los valores y principios que hicieron que cerca de 2 millones de ecuatorianos apoyen a la lista 25, apoyen al legado de Fernando Villavicencio, y eso nos ha mantenido coherentes. Mire, yo le digo, a mí me pusieron en la comisión que yo quería estar. Claro. Sin embargo, de ello, la votación de las comisiones, de las diferentes comisiones que se hace en la Asamblea Nacional, se hizo en una sola, en un solo paquete. Y nosotros, yo voté en contra, pese a que a mí me mandaron a la comisión que yo quería. ¿Pero por qué? Porque cuando se organizan las comisiones se hace una lista, y el primero de la lista es quien va a presidir la comisión. Y la primera persona de la lista de comisión de fiscalización era la asambleísta Pamela Aguirre, representante de la Revolución Ciudadana. Entonces, nosotros también conociendo de boca del expresidente Rafael Correa que ellos buscan venganza y persecución en contra de la fiscal general del Estado, y viendo que va a presidir la Comisión de Fiscalización Pamela Aguirre, que es afín a ese proyecto de persecución y venganza, no podíamos votar a favor y votamos en contra. Fuimos la única bancada que votó en contra. Así que nosotros no somos responsables de cómo se terminó conformando esa comisión de fiscalización. Los demás que votaron a favor sí, pero nosotros no. Hay 2 comisiones que son claves y serán manejadas por la Revolución Ciudadana, entre otras comisiones también, porque son en total 6 la que prácticamente está presidiendo esta agrupación política. Se mantiene con esta agenda de traer al presidente Rafael Correa, y ya lo anunció el ex vicepresidente, que precisamente del Movimiento de la Revolución Ciudadana ha dicho que quieren traer a Rafael Correa al país. ¿Esta será la agenda de la mayoría legislativa? No sabría decirle si eso sea parte de la agenda de toda la mayoría legislativa, porque ahí está también el Partido Social Cristiano o ADN, y yo no podría mencionarle si eso se encuentra dentro del plan legislativo, por ejemplo, del Partido Social Cristiano, que regrese el expresidente Rafael Correa. Yo no puedo afirmarle eso porque no conozco cuál es su postura respecto a ese particular. En la Comisión de Garantías Constitucionales, que preside Paola Cabezas de la Revolución Ciudadana, ya se ha anunciado que va a iniciarse con el proceso de calificación por el CAL, precisamente para que se avance con la amnistía de Ricardo Patiño, ex embajador de la Revolución Ciudadana. ¿Ustedes qué postura mantendrán al respecto? No, Paola Cabezas no preside esa comisión.
Pero por otro lado, nosotros... La de garantías constitucionales. Sí, ella no preside esa comisión. ¿Quién preside esta comisión? No recuerdo, pero la asambleísta Cabezas está en otra comisión. ¿Cuántos miembros tienen usted en esta comisión? 1, porque matemáticamente siempre teníamos opción a tener 1, máximo 2 en las comisiones. Ya. ¿Y cuál va a ser entonces la postura de ustedes como agrupación política en todo este proceso cuando son minoría y no tienen los asambleístas necesarios para poder tomar decisiones, sino que más bien estas estarán decididas por esta mayoría legislativa? Claro, el presidente Daniel Noboa ya conformó esa mayoría legislativa, ellos serán los que decidan, pero nosotros siempre nos mantendremos firmes a nuestros leales y a nuestros ideales, nuestros principios, nuestros valores. Y hemos dicho que no vamos a apoyar la impunidad, tampoco nos vamos a prestar para perseguir a nadie. Lo único que queremos es verdadera justicia. ¿Qué es la verdadera justicia? Ningún culpable libre, pero tampoco ningún inocente perseguido. Fernando Villavicencio era solo. Cuando fue asambleísta, él era solo. Él no tenía bancada, él era él contra las mafias, pero respaldado por un país. Claro, el voto de Fernando probablemente era un solo voto y no cambiaba lo que las mayorías al interior de la Asamblea Nacional pudiesen decidir. Pero lo importante de Fernando Villavicencio fue su transparencia, su valentía, su determinación, que a pesar de que sabía que estaba solo, él no iba a virar su rumbo a la meta cierta que él tenía, que era un Ecuador transparente, justo, un Ecuador próspero. Ustedes como Construyen harán una posición entonces sana porque apoyaron la candidatura de Henry Kronfle para la presidencia de la Asamblea Nacional. Es que claro, nosotros somos opositores a los antivalores del país, pero no somos opositores a todo, eso sería un absurdo. Hay cosas que se va a votar a favor, hay cosas que se votarán en contra, hay cosas que opinaremos a favor, hay cosas que opinaremos en contra. No es una gobernabilidad a ciegas que pensamos darle al presidente Daniel Noboa, porque si pretende aprobar impuestos para castigar la economía de las familias ecuatorianas, no va a contar con nuestros votos, por ejemplo. Pero si obviamente nos presenta algo técnicamente posible para estabilizar la economía del país, va a contar con nuestros votos. Es decir, todo lo positivo que vaya a fortalecer la economía del país. Aunque sean proyectos legislativos que presente justamente la Revolución Ciudadana, ¿los apoyarían? Claro, Perfecto. Porque la madurez política lo que dice es que indistintamente quién sea el proponente, si es que lo que se propone es positivo, tienes que votar a favor. Esa es la madurez política. Muy bien, nos alegramos bastante por el bienestar de los ecuatorianos. No porque haya un afecto o desafecto con el proponente, vas a detener el progreso del Ecuador. Eso es lo que le ha faltado a los últimos parlamentos. Y yo espero que el resto de bancadas tengan la misma postura, al menos la postura de Construye, es que indistintamente quién sea el proponente, si es que lo que se propone no tiene acuerdos bajo la mesa, no tiene trampas, no tiene tramoyas, y lo que le va a entregar al país es algo positivo, pues tiene que contar con nuestro voto. Nosotros queremos ser parte de la solución del Ecuador que creo yo todos anhelamos. Yo vivo en este país, soy madre, quiero que el país mejore por las generaciones que vienen, por las generaciones que están. ¿Quién más que nosotros para saber el nivel de inseguridad que vive el Ecuador? O sea, nos asesinaron a nuestro candidato a la presidencia y en mi caso mi amigo personal. Entonces ahí estará la bancada de Construye siendo parte de una asamblea sana, madura, pero también radical frente a las pretensiones de impunidad que buscan ciertas organizaciones políticas. Muy bien, celebramos esa madurez política. Muchísimas gracias, mi querida asambleísta Ana Galarza del Movimiento Construye, por sus valiosos aportes. Vamos a nuestra pausa publicitaria, enseguida retornamos. Queridos amigos televidentes, regresamos para despedir este espacio de noticias y agradecerles su fiel sintonía. Pedro. El día de mañana estaremos conversando con Alberto Acosta Burneo. Él considera que se debe replantear la consulta popular con la pregunta de la explotación del ITT. De este tema estaremos revisando y haciendo algunos análisis el día de mañana. De nuestra parte, buenos días, felicidades.